Mira aquí en una visión coronal de los músculos masticadores. Podemos ver, para colocarnos en orden. Esto es, ¿qué será eso? No es órbita. Sí es. Eso es parte del hueso esfenoides. Y esto, arco cigomático. Y eso, la fascia del músculo temporal. Esa, vena, cigomato, palpebral. Cuerpo adiposo, músculo temporal. Músculo massétero, porque esto es mandíbula. Por lo tanto, esto, ¿qué será? ¿Pterigoideo qué? Pterigoideo lateral. Fascículo esfenoidal. Fascículo pterigoideo. Y este es el músculo pterigoideo medial, que está delimitando oblicuamente este triángulo que se llama pterigomandibular, y este triángulo que se llama pterigofaringio, porque este músculo, ¿cuál es? El constrictor superior de la faringe. Y ese corresponde a un musculito que también es masticador. Y ese músculo es el tensor del pelo palatino. Yo había dicho que tenía paladar blanco, ¿cierto? Tensor del pelo palatino. Por lo tanto, todo lo que nosotros hemos conversado está en esta imagen. Ahora se puede entender. ¿Qué se puede ver acá? En una imagen ahora sí horizontal. Estos músculos son los que nosotros vamos a conocer en un rato o mañana. Mañana. Lamentablemente no tenemos clase mañana. Esto será el músculo massétero, ¿cierto? Porque esto es mandíbula. Y por lo tanto este es pterigoideo medial. Perfecto, pterigoideo medial. ¿Y esto mire qué es? Buccinador. Perfecto. Porque se ve que por medial está la mucosa de la boca. Por tanto, esto es mejilla, entonces este es buccinador. ¿Sí? Estos son músculos faciales con parte de mandíbula. ¿Y eso qué será? Ese. ¿Qué será? Eso y eso. Eso es una expansión del músculo temporal. A pesar de que el músculo temporal, la mayoría de sus fibras van a ir hacia anterior, esto es parte del músculo temporal. Y el resto son músculos del cuello. ¿Qué era eso? Chiquillos, tómense un minutito, descansen y conversen para continuar con músculos del cuello. ¿De qué? Del banco estado. ¿Por qué te llega eso? ¿Ah? ¿Por qué te llega eso? No tengo la aplicación, pero es tan mala.
Ya. ¿Estamos incorporados de nuevo? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Queda poquito ya, después un pequeño laboratorio con el profesor y ya se pueden ir a sus casas a disfrutar un fin de semana. Músculos del cuello. Bueno, hasta ahora hemos visto algunos conceptos de músculos faciales, músculos masticadores, que son como excepciones a la regla, porque tienen algunas características distintas, ¿cierto? Fascias que no se pegan, algunos músculos no tienen fascia, otros tienen, que hay un sistema que sí es más, etc. Todos esos conceptos son importantes, pero son excepciones. Entonces, de aquí en adelante comienza la musculatura normal, la tradicional, la que nosotros conocemos, que tiene sus fascias totalmente normal, son profundos, todos los músculos que vamos a analizar, y conforman parte entonces de la musculatura, en este caso axial. Vamos a hablar de músculos del cuello. Los músculos del cuello, para poder analizar los músculos del cuello hay que tener dos conceptos antes. Uno es el concepto de qué es el cuello, dónde comienza y dónde termina el cuello. Claro, porque ¿dónde termina? En C7 termina el cuello, por posterior. Pero no es tan simple como eso, porque el cuello se origina, bueno, depende del texto, depende del texto. Para nosotros, y yo voy a explicar por qué, para nosotros va a ser a nivel de el ogonio, el margen mandibular, estamos hablando del límite superior, el margen mandibular, el gonion, y luego asciende una línea hacia el trago del oído y el poro acústico externo, el trago, este cartílago que usted tiene tapando el poro acústico externo, y luego del trago asciende por el proceso mastoides y por la línea nucal superior hasta la protuberancia occipital externa y luego hacia el otro lado, haciendo entonces el límite superior del cuello, digamos, bajo el margen mandibular. Y luego el margen inferior del cuello está a nivel del ángulo, perdón, a nivel de la escotadura yugular, pasando por estas escotaduras que son claviculares de la articulación externo-clavicular, por el margen superior de la clavícula, sigue hasta la articulación con el acromion, llega a nivel del acromion y por posterior desciende desde el acromion en una línea convencional que la va a proyectar hasta la vértebra C7. Por lo tanto, tiene una línea convencional nada más que va a proyectar directamente el acromion con C7. Todo eso corresponde a cuello. Y ahí es donde nosotros nos vamos a enfocar en la musculatura de ahora. ¿Ya? Primero, entonces definimos qué es lo que es cuello. ¿Por qué les digo que depende del texto? Porque hay textos que consideran que el límite superior es el yoides. Y de ahí hacia abajo es cuello. Pero hay dos aspectos importantes de analizar. El límite del cuello en Chile, legalmente, es un músculo que está por acá arriba, que está a nivel de donde yo estoy hablando, que se llama miloyoideo. Todo lo que se encuentra por sobre el miloyoideo es territorio odontológico. Y de ahí para abajo es territorio médico. Si hay una infección que comenzó intraoral y perforó el miloyoideo, yo lo estoy viendo bajo el miloyoideo, el problema se lo doy a y el médico hace lo mismo. ¿Sabes qué? Tengo un problema, una urgencia, etcétera, pero está sobre el miloyoideo, así que el problema es ¿ya? Es un límite legal. ¿Ya? Entonces, claramente, el cuello no comienza en el yoideo, ¿ya? Porque el cuello es territorio médico. Pero hay otro concepto. ¿Por qué no comienza ahí? Porque la musculatura que se denomina suprayoidea es del cuello. Es territorio del cuello, es musculatura descrita en el cuello. Entonces no puede comenzar el cuello a nivel del yoide. Es un error de aspecto muy grave. Entonces, nuestros límites van a ser desde el margen mandibular, incluso si quiere, pasando por el miloyoideo, pero la musculatura suprayoidea es del cuello. ¿Ya? Y lo que sí hay que conocer es que el yoides aquí forma un papel importantísimo para describir los músculos del cuello, porque todos los músculos que se denominan previscerales de la región anterior del cuello van a estar en relación al yoides. Por lo tanto,
debe saber muy bien el detalle óseo del hueso yoides para que entienda la clase. Los músculos del cuello se organizan en distintas disposiciones y son complejos, y son muchos. Entonces, para poder clasificarlo y comprenderlo, nosotros los dividimos en regiones. Y hablamos de que existe una región lateral del cuello, una región posterior del cuello y una región anterior del cuello. Y así se van a clasificar y se van a describir los músculos. En músculos que son de la región lateral, músculos que son de la región anterior y músculos que son de la región posterior. ¿Ya? Músculos de la región lateral del cuello, pero antes diremos que se clasifica como por parte de la región lateral, que es el músculo lateral. Lo vimos, lo describimos, y los orígenes, su inflexión, y es el músculo el músculo facial. Pero está en el cuello, por eso se nombra como primer plano muscular de la región anterolateral del cuello, ¿ya? Músculo platísimo. Ahí se observa la disposición que tiene el músculo platisma y su relación con la vena yugular externa y con la fascia del músculo que le sigue, que es el músculo esternocleidomastoideo. Por lo tanto, el músculo platisma, la importancia que tiene es su relación con la vena yugular externa. Músculo esternocleidomastoideo. El esternocleidomastoideo conforma el segundo plano muscular de la musculatura del cuello. Pasa que normalmente cuando nosotros hacemos una disección, cortamos la piel de la región, abrimos y cortamos también parte del platisma, porque está en la piel, como músculo facial. Por lo tanto, normalmente no lo vemos, a menos que hagamos una disección muy fina de la piel para poder analizar, ¿ya? Por lo tanto, el estudiante normalmente abre aquí y piensa, aquí me encontré con la primer músculo del cuello, que es el esternocleidomastoideo. No, ese es el segundo plano, ¿ya? Segundo plano muscular, esternocleidomastoideo. El esternocleidomastoideo es un músculo importante, ¿por qué? Primero, sus orígenes son diversos. Está a nivel de dos fascículos. Un fascículo que es external y un fascículo que es clavicular. Y esos fascículos o esas porciones se van además a dividir en dos tipos de fibras. Unas fibras que son externo-mastoideas y externo-occipitales, y otra del fascículo clavicular, que van a ser cleidomastoideas y cleido-occipitales. Entre esos cuatro tipos de fibras van a formar el esternocleidomastoideo, y es un músculo que es así como rectangular, ¿cierto? Y que además topográficamente va a ser una región en sí en el cuello. O sea que la región que está por debajo de él se llama región esternocleidomastoidea. Y se llama así perdón, más que no es que se llame así solo por eso, sino que esta región rectangular, si usted la elimina, es triangular hacia el centro. O sea que como que va convergiendo hacia los procesos transversos de las vértebras. Por lo tanto, es una región topográfica en sí. Y después lo vamos a conocer como región del cuello. Si lo eliminamos, nos encontramos con las estructuras que se ubican en el triángulo lateral del cuello, ¿ya? O región esternocleidomastoidea. El esternocleidomastoideo, dijimos, tiene su origen en el esternón y en la clavícula, en el margen superior de la clavícula, y su inserción se encuentra en el proceso mastoides y en la línea nucal superior. ¿Cuál es el movimiento que va a hacer el músculo esternocleidomastoideo? Cuando se active unilateralmente, la cabeza va a rotar, haciendo de que la mandíbula vaya hacia el lado contralateral de su contracción. Entonces es un músculo que sirve para rotar la cabeza, de lado a lado. Además, es un músculo que si se activa bilateralmente, puede hacer una leve proyección de la cabeza hacia anterior, Pero adicional a eso, si se tracciona bilateralmente y sobre todo el fascículo que se denomina externo-occipital, puede hacer una elevación, una extensión de cabeza. Entonces es un músculo que tiene varias funciones, dependiendo de cómo funcione y con quién. Funciona con lado a lado, funciona unilateralmente, funciona a un par de fascículos, por eso le nombro con distintas fibras que tiene. Músculo esternocleidomastoideo. Y además está inervado por un nervio craneal que se llama nervio accesorio. O sea que el 11º par craneal inerva este músculo además. No es un músculo cualquiera. Igual como inerva a este músculo que se llama trapecio.
Aquí estamos viendo entonces las dos porciones del esternocleidomastoideo y aquí estamos viendo sus fascículos, el fascículo externo mastoideo, externo occipital, el cleidomastoideo y ahí está el cleido occipital. No, se no será bíceps. Se lo pasamos por algo. Aquí estamos viendo el esternocleidomastoideo. Este es. Y adicional a eso estamos viendo que toda esa región se denomina región esternocleidomastoidea en el cuello. O sea que debajo de él está el paquete vasculonervioso del cuello. Debajo de él se relaciona con la vena yugular interna, con la carótida común a ese nivel y el nervio vago, que significa o que conforman parte del paquete vasculonervioso del cuello. Paquete importante que lo vamos a ver después. Pero hay otra cosa interesante del esternocleidomastoideo. La relación que mantiene con un plexo nervioso que se denomina el plexo cervical superficial. Y además la relación que mantiene íntima con la vena yugular externa, que lo atraviesa de lado a lado. Y en el punto donde lo atraviesa, más bien a un par de milímetros detrás de donde atraviesa el margen posterior del esternocleidomastoideo con la vena yugular externa, se ubica este punto donde emergen todos los nervios que van a ser sensitivos para el hemicuello, o sea, para la mitad del cuello. Todos los nervios sensitivos para ese hemicuello están en ese punto, y ese punto se puede identificar claramente porque está bajo la piel, ¿cierto? Por lo tanto, la vena yugular externa usted la puede ver, y el margen posterior del esternocleidomastoideo también. Por lo tanto, si usted coloca un par de gotitas de anestesia aquí, puede anestesiar todo el cuello o todo el hemicuello, por ejemplo, para hacer una sutura. No es necesario entonces hacer una anestesia que se llama perifocal, una anestesia que va por todos lados del cuello, dando así como palos de ciego por todo el cuello lateral, a ver si le apunto alguno y me deja un área sin anestesia para yo hacer mi sutura. Este tipo de cosas es importante saber, se llama el punto nervioso del cuello. Y solamente ingresando un par de milímetros, hablamos de 2 o 3 milímetros la aguja, 2 o 3 milímetros la aguja, un par de gotas y se acabó el dolor. No es necesario usar un tubo de anestesia o no sé cuánto. Punto nervioso del cuello. Y su relación entonces con el paquete vasculonervioso del cuello. Ahí están los movimientos que produce el esternocleidomastoideo. Estamos viendo que la mandíbula se dirige al lado contralateral de el músculo contraído, pero también, como les dije, eran capaces de hacer una extensión de cabeza, lateralidad de cabeza, es capaz de hacer una pequeña flexión lateral de cabeza. Es un músculo bastante complejo en su función. Músculos escalenos. Seguimos en la parte lateral, en la región lateral de cabeza. Los músculos escalenos son músculos... ¿A qué hora termina a las 10? Sí. Hay mucha gente afuera. El músculo escaleno. El músculo escaleno son esos. Región lateral de cuello. Los músculos escalenos se van a nombrar como escaleno anterior, escaleno medio y escaleno posterior. Y forman el tercer plano muscular, bajo el esternocleidomastoideo. Toman orígenes en la primera y la segunda costilla y se van a insertar en la columna vertebral cervical a nivel de los procesos transversos. ¿Ya? Escaleno anterior. Escaleno anterior. Este músculo, que se denomina escaleno anterior, tiene un origen en la primera costilla, en el tubérculo del escaleno anterior de la primera costilla en la cara superior, ¿se acuerdan? Tubérculo del escaleno. Y luego se dirige a los tubérculos anteriores de los procesos transversos de las vértebras cervicales de C3 a C6. ¿Se acuerdan que habían tubérculos anteriores y posteriores de los procesos transversos, cierto? En la columna cervical. Bueno, ahora cobra sentido que tengan tubérculos. El tubérculo anterior va a estar para inserción del músculo escaleno anterior. Este escaleno anterior es un músculo tremendamente importante también topográfico, porque sobre él, aquí, pasa el nervio frénico, que va a controlar el diafragma y la respiración. Por lo tanto, el nervio frénico pasa anterior al músculo escaleno anterior. Dijimos entonces entre los tubérculos anteriores de los procesos transversos de C3 a C6 y desde el tubérculo de la primera costilla.
Aquí estamos viendo el escaleno anterior, mire, el escaleno anterior hasta el tubérculo de la costilla. Escaleno medio. El escaleno medio es un músculo que se proyecta desde la primera y la segunda costilla. De la primera costilla a través de fibras tendinosas por posterior al escaleno anterior y por fibras carnosas a nivel de la segunda costilla en su cara superolateral, y se va a insertar finalmente a los procesos transversos, a los tubérculos anteriores, los procesos transversos de C1 a C7, todos. Pero se considera entre C2 y C7, ahí lo van a ver en algunos textos. ¿Por qué? Porque el atlas no tiene tubérculo anterior. Entonces ahí se dice, se apoya en su, o se inserta en su proceso transverso, y entre C2 y C7 en sus tubérculos anteriores de todas las vértebras cervicales. Importante entonces que el músculo escaleno medio es de toda la columna cervical y se va a insertar, se va a originar en costilla 1, costilla 2. Y otra cosa interesante es que entre el escaleno anterior y el escaleno medio forman un espacio. Está diferenciado y por ese espacio pasa la arteria subclavia, porque se acuerda que esa costilla tenía un surco de la arteria subclavia, entonces pasa la arteria subclavia y por anterior al escaleno anterior pasa la vena subclavia, que esta nos deja surco. Esta arteria pasa en conjunto, arteria subclavia pasa en conjunto con el plexo braquial, plexo nervioso braquial, pasa por aquí. Y ese espacio se llama desfiladero de los escalenos. Desfiladero de los escalenos. Entonces, es un espacio muy importante del cuello, el desfiladero de los escalenos. Entre escaleno anterior y escaleno medio. Escaleno posterior. El escaleno posterior es un músculo voluminoso para hacer escaleno. Voluminoso. Es un músculo que se va a originar en la costilla número 2 a través de fibras tendinosas. Y luego se va en una rugosidad que mantenía la costilla número 2. Y luego va a ascender y se va a insertar ahora en los tubérculos posteriores de los procesos transversos entre C4 y C7. C4 y C7. Tubérculos posteriores de procesos transversos. Y está totalmente pegadito al escaleno medio. Por tanto, diferenciarlos así muy bien en el cadáver es difícil. Pero sí se puede, porque hay otros detalles que usted los va a tener que conocer, como por ejemplo la arteria, como el nervio que pasa por aquí, como la vena subclavia, como el desfiladero del escaleno, etc. ¿Ya? Por lo tanto, esos detalles son importantes para hacer el reconocimiento de los músculos escalenos. Entonces mire cómo el escaleno medio y el escaleno posterior están casi unidos. Y el escaleno anterior y medio existe un espacio que se denomina desfiladero. Ahí estamos viendo, mire, músculos escalenos. Mire ese. Nervio frénico. ¿Dónde pasa? Por anterior al escaleno anterior. Ese es un detalle importante. Músculo escalenos, ¿para qué sirven? Para hacer lateralidad de cabeza cuando trabajan unilateralmente. Si trabaja solamente un lado, entonces hacen lateralidad de cabeza. Pura. Porque básicamente trabajan sobre la columna cervical. Pero cuando trabajan bilateralmente, hacen que la cabeza vaya hacia anterior con fuerza y producen una resistencia enorme. Entonces colocan muy tensa la columna cervical para resistir un peso en la cabeza, por ejemplo, como un canasto de fruta o alguna cosa, o un saco. Entonces los músculos escalenos son los que mantienen la columna muy tensa. Pero además son para dar cabezazos. ¿No? O sea que hacen ese movimiento anterior de la cabeza muy potente. Son músculos muy potentes, ¿sabes? Porque usted puede resistir mucho peso sobre su cabeza. Mucho peso. Pero hace lateralidad de columna también. Finalmente, usted tiene que observar la disposición de un músculo, cuando se lo maneje bien, tiene que ver la disposición de un músculo y decir, este músculo debiera hacer esto y esto, porque sus fibras van para allá y para acá. Esto es lo que yo les quiero transferir. Si el músculo escaleno está por la región lateral del cuello, normalmente su función va a ser lateralidad. Porque va a traccionar los tubérculos anteriores y posteriores, procesos transversos, y va a ser lateralidad. Pero como su inserción es anterior en la costilla, entonces también va a hacer que la columna avance hacia anterior. El último músculo de la región lateral de la cabeza es el cuarto plano.
Y el cuarto plano está dado por este músculo que se llama recto lateral de la cabeza. Ese, recto lateral de la cabeza. Es un músculo pequeño, es pequeño. Es un músculo que se origina en el arco anterior del atlas, ahí miren, arco anterior del atlas. Y que sus fibras van a ascender oblicuamente hacia superior y se van a proyectar sobre todo al occipital, pero a un proceso que usted lo conoce muy bien, que se llama proceso yugular del occipital. En el proceso yugular del occipital se inserta entonces el músculo recto lateral de la cabeza. ¿Qué produce? ¿Qué movimiento produce ese músculo? Una lateralidad de la cabeza sobre el atlas. O sea, es un músculo que es capaz de hacer lateralidad de cabeza sobre el atlas. Es un movimiento que usted no lo puede analizar muy bien porque se mueve todo. Pero es un músculo importante porque él inicia el movimiento de lateralidad de cabeza. Él inicia y lo continúan todos los músculos escalenos, esternocleidomastoideo, todo el resto. Por tanto, es un músculo importante, recto lateral de la cabeza. Y es un músculo muy profundo. Y es difícil de disecar porque aquí está lleno de membranas. ¿Se acuerdan las membranas de las articulaciones? ¿Cierto? Entonces, produce esta lateralidad de la cabeza sobre el atlas. ¿Ya? Músculos anteriores del cuello, periviscerales. Dejemos hasta aquí, chicos, son las 10 de la mañana. Ay, ¿cómo se para esto? El mismo volumen de grabar.